La Laguna Maldita, basado en una experiencia de Eduardo Liñán. Era un fin de semana perfecto para una nueva aventura. Un grupo de amigos entusiasmas del senderismo entre los que me encontraba nos embarcamos en un viaje organizado por una empresa de viajes. Ya habíamos recorrido diversos senderos y explorado lugares increíbles. Esta vez el destino era un paraje exótico de la sierra, donde se decía que existen unas grutas magníficas que albergaban un nacimiento de agua, el cual terminaba desembocando en una pequeña laguna al pie de una cadena de cerros. El lugar, según nos habían contado el guía, era de una belleza sin igual, pero también de difícil acceso. Era la primera vez que organizaba una expedición a la zona y como éramos clientes habituales, nos dieron la oportunidad de recorrerlo por primera vez. Había una emoción y un nerviosismo mezclándose en el aire. El viaje fue largo y agotador, pero cada kilómetro recorrido nos acercaba más a nuestro objetivo. Atravesamos caminos sinuosos, escalamos cerros agrestes y cruzamos arroyos, siempre con la imagen de la laguna encantada grabada en nuestra mente. Finalmente, tras 2 días de viaje, llegamos a una pequeña comunidad ubicada en medio de extensos campos verdes. Allí nos hospedamos en la casa de un anciano de la zona que nos recibió con amabilidad y calidez. Esa noche, junto a la luz de la fogata, mientras el aroma del café y la comida casera inundaba el ambiente, el anciano nos deleitó con historias y leyendas sobre el lugar al cual íbamos. La fogata brillaba alegremente, lanzando destellos de luz que bailaba sobre nuestros rostros expectantes. En tanto el anciano, con su voz pausada y llena de sabiduría, se dispuso a contarnos una de las leyendas más antiguas de la región, la historia del Diablito del Agua. Según el anciano, la Laguna Encantada no solamente era un lugar de belleza sin igual, sino también el hogar de una criatura elemental conocida como el Diablito del Agua. Se decía que era una criatura peligrosa, responsable de la muerte de ganado y personas que se atrevieran a entrar en sus dominios. Se decía también de este ser que poseía poderes oscuros. Era capaz de bloquear los caminos, guiando a los incautos hacia trampas mortales y obligándolos a perderse en la espesura del bosque. Aquellos que tenían la desgracia de tomar uno de los caminos jamás volvía a la civilización, sucumbiendo ante un destino final. Pues además de los peligros que implicaba la zona boscosa, también había animales salvajes que no tenían compasión por los extraños. El mismo anciano decía que cuando era más joven nació en un pequeño pueblo cercano y desde que tenía uso de razón, ya escuchaba a las personas hablando sobre este personaje misterioso. Pero al crecer y al llegar a la adolescencia junto a su padre y otros hombres de la comunidad, se enfrentaron a la criatura después de que él hubiera asesinado a un campesino que se bañaba en el arroyo y se había robado un caballo para comérselo. Muchos fueron testigos de la batalla viendo la criatura con sus propios ojos, pero nadie logró capturarla, pues era muy rápida y se ocultaba bien entre el monte. La vez que lo llegó a ver tenía su cuerpo cubierto de hojas y lodo. No era algo más que un niño, pero sí muy sanguinario. A partir de ese encuentro, este ser sembró el pánico en la región con sus repentinas apariciones. Nadie lo podía cazar, siempre iban un paso atrás de este ser. Pero todo eso habría de cambiar cuando llegó un forastero a la comunidad. Era un vaquero que llegó a la región cañera a buscar empleo en las rancherías. Al enterarse sobre esta criatura, le dijo a los pobladores que él podría cazarla, siempre y cuando tuviera una recompensa. Al aceptar, el hombre se preparó. Luego de muchos días de rastrearla, tuvo la astucia y la fuerza suficiente para vencer al Diablito del Agua, provocando un derrumbe en la entrada de la cueva que servía de guarida de la criatura. El forastero logró atraparla y poner fin a su reinado de terror. La gente le pagó y el hombre se fue con rumbo desconocido. Pero se dice que en los tiempos de lluvia es posible escuchar los chillidos de esta criatura en el interior de la cueva. Al escuchar la historia del anciano nos llenó de escalofríos. La imagen del supuesto ser de agua con sus poderes oscuros y su sed de sangre se quedó grabada en nuestra conciencia, imaginando cada palabra y situación descrita. Sin embargo, a pesar del miedo, la emoción por la aventura que nos esperaba crecía todavía más.
El guía, también un joven impetuoso como nosotros, decía que esas historias eran comunes que se contaran en estas regiones, pero que nunca había mirado o enfrentado algo extraño, así que no había que temer. Sabíamos que estábamos a punto de adentrarnos en un lugar lleno de misterio y peligro, un lugar donde la leyenda del diablito del agua cobraría vida. Con la fogata como único testigo nos miramos entre nosotros compartiendo una mezcla de temor y determinación. La noche se tornaba cada vez más oscura y el bosque que nos rodeaba parecía contar esas historias entre sus ramas y hojas. Todo estaba susurrando secretos ancestrales. Así nos fuimos a acostar, pues por la mañana iniciamos nuestro viaje hacia la laguna encantada, dispuestos a enfrentar los peligros que se nos presentara y descubrir los tesoros naturales. Todo este lugar mágico nos estaba guardando. Aunque debo decir con cierta cautela que la historia me había dejado una pequeña inquietud, sobre todo al estar imaginando si esto pudiera ser cierto. No lo sabía. Lo siguiente fue despertar y luego del desayuno nos embarcamos a la exploración. La emoción corría por mis venas mientras nos adentrábamos en la espesura del bosque. Todos estábamos emocionados, ávidos de aventura y nuestro objetivo era encontrar la laguna legendaria, esa que decía que habitaba en las profundidades del lugar. Un sitio envuelto en misterio, susurros de una criatura abominable que acechaba en sus aguas. El famoso diablito del agua. Ignorando las advertencias de los lugareños y en especial del viejo campesino al indicarnos la ruta a no seguir. Cuando llegamos a una bifurcación que marcaba el inicio del territorio del diablito, notamos con expectación que había una tabla y un letrero de advertencia con una especie de criatura dibujada en la madera. Lo miramos con algo de gracia y supimos que los lugareños habían creado esa historia y el ambiente para que se hiciera más interesante recorrer el camino y el paseo. A pesar de todas esas supuestas señales, decidimos seguir adelante. El camino era tortuoso, plagado de ramas espinosas y lianas que se enredaban en el paso. La luz del sol se filtraba apenas entre las copas de los árboles, creando un ambiente lúgubre y algo complicado. Por momentos parecía que algo nos impedía avanzar con libertad. 3 horas de caminata, finalmente la encontramos. La laguna era un oasis de tranquilidad en medio del bosque. Sus aguas cristalinas brillaban bajo la tenue luz, invitándome a sumergir en ellas. Sin embargo, una aura de oscuridad rodeaba el lugar, un silencio sepulcral que solamente era roto por el canto de algunos pájaros. Algunos de mis amigos se quitaron la ropa y se lanzaron al agua sin pensarlo 2 veces. Yo me quedé en la orilla observando con recelo. Un presentimiento funesto me invadió. De repente un grito desgarrador rompió la quietud. Me giré y vi a uno de mis amigos emergiendo del agua con un rostro pálido y los ojos llenos de terror. Algo me ha agarrado, gritó antes de ser arrastrado hacia las profundidades. El pánico se apoderó de nosotros e intentamos sacarlo, pero una fuerza invisible lo retenía bajo el agua. Un gorgoteo burbujeante y luego silencio. Mi amigo había desaparecido. Horrorizados, huimos de la laguna sin mirar atrás. Corrimos por el bosque tropezando con las raíces y las ramas, perseguidos por el eco de nuestros propios gritos. La oscuridad del bosque se había vuelto aún más densa y amenazante. El pánico gobernó nuestras acciones y nuestro escape cuando la criatura se llevó a Carlos. Esa cosa lo había arrastrado hasta el fondo. La laguna que antes era como un lugar de ensueño se convirtió en un escenario de terror. Corrimos sin mirar atrás mientras el bosque se cerraba a nuestro alrededor, como una boca infernal que nos fue tragando a medida que avanzábamos. De pronto, un crujido entre las hojas secas nos heló la sangre. Algo se movía a gran velocidad entre los árboles siguiendo nuestros pasos. Recordamos las palabras del anciano, la historia del diablito del agua. No podía ser real, pero era evidente que algo estaba persiguiéndonos, y la muerte de nuestro amigo nos hundió más en la desesperación. No sabíamos qué hacer y nada estaba saliendo como lo habíamos planeado. El guía, presa de pánico, fue el primero en escapar. Buscó un camino para huir por su cuenta, abandonándonos a nuestra suerte en medio de la espesura.
Sin saber qué rumbo tomar, nos separamos por el temor y el instinto de supervivencia. Los gritos de mis amigos se fueron apagando en la distancia, devorados por la oscuridad del monte, mientras corría sin parar y sin mirar atrás. Todos nos estábamos perdiendo sin remedio. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, sintiendo la presencia de la criatura cada vez más cerca. El sonido de sus garras rasgando las ramas era como un latido en mi pecho. De pronto llegué a un arroyo. La corriente de agua me brindó un fugaz sentimiento de esperanza. Pensaba que tal vez siguiendo su curso podría llegar a un pueblo o un lugar seguro. Sin embargo, la criatura no estaba dispuesta a dejarme escapar. Su rugido feroz me llenó de terror y estaba muy cerca de mi ubicación. Me di la vuelta y la vi emerger en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz siniestra. Era más grande de lo que imaginaba, con una fuerza descomunal y una sed de sangre que me helaba por completo. La imagen de esa cosa que nos atacó en la laguna encantada todavía me persigue en pesadillas. Ver a un críptido o a una cosa elemental no es algo bonito, y por lo que he investigado, incluso las hadas, las famosas hadas de los cuentos de hadas, esos que les narran a los pequeños, no son ni siquiera como las imaginan. Esta cosa no era nada que hubiera visto antes. Ningún ser de la naturaleza se asemejaba a esta abominación. Era como si estuviera hecha de retazos de diferentes animales. No sabía si era felino, perro, humano, lo que sea. Era simplemente un monstruo. Su cuerpo era una masa sin forma de carne y huesos cubierto por una sustancia negra y viscosa. Esta emanaba un olor nauseabundo. Sus extremidades, alargadas y desproporcionadas, terminaban en pequeñas garras afiladas. Su cabeza, desprovista de orejas o nariz, era dominada por una boca grande llena de dientes. Estos eran pequeños y puntiagudos como si fueran las de un depredador. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Eran amarillos y vacíos, irradiando una maldad pura y absoluta. No había rastro de humanidad o compasión en su mirada, solo una sensación de sed de sangre y violencia, quizás por haber invadido sus terrenos, tal como nos lo había advertido el anciano. En una de sus caras huesudas se veían rastros de sangre, jirones de ropa. Era un macabro trofeo de su cacería. La imagen me revolvió el estómago y me llenó de un terror indescriptible. Terminé vaciando el estómago ahí mismo. No sé qué era esa criatura ni de dónde había venido. No parecía pertenecer a este mundo. Era como una entidad nacida de las pesadillas más oscuras. Cuando sentí que todo estaba perdido, un repentino gruñido alertó a esta cosa. Y al mirar más allá pudo notar una especie de felino. Quizás estaba persiguiendo a este ser y fue mi oportunidad de escapar. Con fuerzas renovadas corrí lo más rápido que pude a través de la corriente del arroyo. Eso fue lo único que me salvó. Corrí sin mirar atrás, impulsado por el destino de supervivencia, mientras esa cosa parecía correr a enfrentar al felino. Se escuchaban gruñidos y chillidos a lo lejos, que parecían ir aumentando al momento de tensión de la situación. Al llegar a una zona profunda volví a escuchar los gruñidos del diablito del agua y sentí que venía muy cerca de mí. No tenía tiempo para pensar y me lancé al agua. Nadé con todas mis fuerzas y la corriente me arrastraba, pero la criatura no se quedaba atrás. Sus garras arañaban la superficie del agua buscando alcanzarme. De repente la criatura se detuvo, se giró y miró hacia el bosque, como si algo la hubiera alertado. Se desplazó por el agua hasta que salió y se quedó mirando cómo me alejaba con la corriente que iba en aumento. No comprendía por qué se había retirado. Tal vez había sentido algún peligro, tal vez solamente se había aburrido de la presa. Lo que sí sabía es que había tenido una suerte increíble. Acababa de escapar de las garras de una criatura demoníaca, y ahora tenía la oportunidad de ponerme a salvo. Sin embargo, mi suerte no duraría mucho más. Mientras nadaba sin prestar atención a mi alrededor, el agua me envolvió en un torrente helado, arrastrándome a través de una serie de cascadas y rápidos. Luché por mantenerme a flote, pero la corriente era demasiado fuerte.
Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, el agua me arrojó a la orilla de un paso rocoso. Exhausto y mayugado me arrastré fuera del agua y me derrumbé en la arena. Estaba a salvo, pero solamente por ahora. No sabía dónde estaba ni qué hacer. Miré a mi alrededor y solamente vi un paisaje desolado de rocas y árboles. De pronto escuché el sonido de caballos y voces. Me levanté con dificultad y vi a un grupo de arrieros que se acercaban a mí. Los hombres me brindaron ayuda y me llevaron a una pequeña comunidad cercana. Ahí conté mi terrible experiencia con la criatura de la laguna. Sin embargo, nadie me creyó. Pensaban que estaba delirando por el shock o que inventaba una historia para llamar la atención. Créame que me sentí desesperado y solo. No tenía pruebas de lo que había sucedido y nadie me tomaba en serio. Sabía que tenía que hacer algo para encontrar a mis amigos y el guía, pero no sabía por dónde empezar. Al final no tuve otra opción que regresar al pueblo grande. Ahí denuncié la desaparición de mis compañeros y del guía. Sin embargo, la policía no me tomó en serio y la búsqueda no dio resultados. Al final me tildaron de loco y a mis amigos los declararon desaparecidos. Sus familias iniciaron búsquedas por propia cuenta, pero nada. Hasta el día de hoy no sé qué pasó con ellos ni con el guía, pero estoy seguro que el diablito del agua fue el responsable. Y esta experiencia sigue siendo una pesadilla que me persigue. Hasta el día de hoy, 8 años después, la imagen de esa cosa me atormenta. Es un ser de las tinieblas, un ser nacido del mal que acecha en las profundidades de la naturaleza, como muchas cosas que habitan ahí en la lejanía.